Buenos días. Esta mañana me gustaría preguntaros, ¿sabéis cómo ve el mundo alguien que tiene problemas de vista? Por ejemplo, yo que tengo miopía. Os voy a poner una serie de fotos son montajes que buscan representar cómo ve el mundo alguien que no ve bien, con y sin gafas, para que veáis la diferencia. Como veis, la diferencia es bastante importante. Una persona que, como yo, tenga problemas de vista, si no tiene las gafas puestas, pues tendrá una visión defectuosa y puede hacer cosas mal. Y eso, pues evidentemente, afecta en el día a día. La pregunta es, ¿nos puede pasar eso también a nivel espiritual? En otros términos, ¿qué consecuencia podría tener para nosotros tener miopía espiritual y no ver con claridad? Y un poco acerca de eso es de lo que trata el texto que vamos a ver hoy, que es Marcos 14, versículos del 3 al 9. Por ponernos un poco en contexto, recordad que estamos en los capítulos de Marcos que tratan el relato de la Semana de la Pasión, que es un relato que Marcos describe con muchísimo detalle. Jesús ha llegado hace varios días a Jerusalén, Jesús ha estado enseñando en el templo y hemos visto cómo los líderes religiosos han tratado de ridiculizar a Jesús en el templo. Y sin embargo, pues le ha salido el tiro por la culata. Ellos fueron a por lana y salieron trasquilados porque Jesús les respondió con mucha sabiduría. Y en el capítulo 14, como visteis la semana pasada, comienza con los dos primeros versículos mostrando que los líderes religiosos estaban decididos a matar a Jesús. Y si hacía falta, para eso iban a engañar, a retorcer el sistema judicial. Ellos estaban convencidos de que tenían que tratar de matar a Jesús y pondrían todos los medios a su alcance para lograrlo. Y justo después de decirnos esto, Marcos nos relata un episodio que es bastante conocido y que sin embargo, no os dejéis engañar, que sea conocido no significa que no tenga cosas para enseñar. Así que empecemos a leer Marcos 14, versículo 3, dice lo siguiente. Y estando él, refiriéndose a Jesús, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Mira, Jesús, aunque esta semana, estos últimos días estaba en Jerusalén, no dormía en Jerusalén sino en Betania, que era un pueblo que estaba cerca. Así que cada día Jesús se levantaba por la mañana, iba a Jerusalén andando, y luego, pues por la tarde volvía de Jerusalén a Betania, que era donde se estaba alojando, donde dormía. Y vemos que Marcos nos dice que un día Jesús estaba a la mesa, y seguramente esto sea una referencia a que Jesús estaba en la hora de la cena, en casa de un tal Simón el leproso. Cuando dice que Simón era leproso, no se podía referir a que en ese momento lo fuera, porque en ese caso pues sería impuro, debería estar separado de la gente y por tanto no podría tener una fiesta en su casa. Sería una cosa parecida a lo que nos pasa ahora mismo con los que pues, están con el coronavirus. No podrían estar en contacto con otras personas. Los leprosos realmente en la época eran pues prácticamente el equivalente a estas personas. No podían juntarse. Por eso llegamos a la conclusión de que Simón no podía ser leproso en ese momento. Sería leproso en el pasado. Y hay quien cree que es posible incluso que fuera el mismo Jesús el que curara a Simón. Y que esta cena fuera pues una forma de agradecer por esa sanidad. Pero bueno, algo que no sabemos con seguridad, la Biblia no lo menciona, o sea que no deja de ser pura especulación. El caso es que en mitad de la cena vemos que llega una mujer de la cual Marcos no nos dice ni su nombre. Sabemos que era una mujer y sabemos lo que llevaba y sabemos lo que hizo. Tenía en la mano un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra blanca que se usaba bastante para hacer envases para perfume. ¿Por qué? Porque en la época se creía que este material conservaba muy bien las cualidades del perfume, así que como el perfume era algo caro, le hacían un envase de esta piedra para que se preservara en el tiempo. Y el perfume que traía, dice Marcos que era de nardo y que era muy costoso, como veremos más adelante.
El nardo, por cierto, es una flor que se cría en la India y en parte pues de ahí viene el coste. No existía el avión, no existía el tren, las comunicaciones o el transporte entre la India y la región en y la zona de Jerusalén, pues era bastante caro. Como veremos más adelante, prácticamente este frasco con este perfume se estimaba que costaba lo que casi sería un año de salario. O sea que en el día de hoy, calculas que el frasco y su perfume costaría, por así decirlo, una cifra, para que os hagáis una idea, entre los 15 y los 20.000 euros. O sea que el frasco, este perfume, no era algo barato, no era el típico perfume que compran en el Mercadona por 20 euros. Pues esta mujer llega y vemos que rompe el frasco. Y es muy probable que este frasco, una vez después que estuviera abierto, pudiera sellarse, de modo que podría usarse varias veces. Algunos comentaristas, como Strauss, piensan que este romper el frasco era un gesto dramático, por el que la mujer no se reserva nada. No se reserva nada de perfume porque lo derrama todo sobre Jesús y ni siquiera se reserva el frasco para reutilizarlo más adelante. También lo rompe. La mujer no se guarda nada. Y lo que hace con el perfume, como vemos, es que lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Esto, según el mismo comentarista, según Strauss, sería un símbolo de devoción. Lo que es llamativo es que este ungimiento solía no hacerse, evidentemente, no se hacía normalmente con perfume, solía hacerse con aceite, que era algo muy común en la región, había muchas olivas, con lo cual había bastante aceite y era muchísimo más barato. Por ejemplo, acordad del Salmo 23, versículo 5, cuando David escribiendo dice que Dios unge su cabeza con aceite. Entonces, lo que vemos en este versículo es que Jesús está cenando y llega una mujer con un frasco de perfume que rompe y derrama ese perfume sobre Jesús como un gesto de devoción. Yo os pregunto, ¿cómo expresamos la devoción a Dios hoy en día? Hay muchas formas posibles, por ejemplo, pensar en la lectura y la meditación, pensar en la oración, la comunión unos con otros, el servicio, el ayudar a otros, la ofrenda. La mujer, en este caso, optó por una muestra pública de devoción a Jesús, una muestra bastante cara también de devoción. Y como hemos visto antes, fue durante una cena, había mucha gente con Jesús. ¿Qué reacciones pudo generar esta muestra de devoción? Podríamos pensar que alguno diría, wow, qué mujer, qué gran devoción a Jesús, cómo quiere a Jesús. Pero sin embargo, mirad lo que nos dice Marcos que pasó, en versículos 4 y 5. Pero algunos estaban indignados y se decían uno a otro, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Mira, este acto público, como es evidente, generó reacciones, pero las reacciones que generó no fueron de alabanza hacia la mujer, no fueron de decir, hoy qué generosidad más grande ha tenido, fueron de condena bastante fuerte. Las palabras para indignado y para reprender en griego son palabras muy fuertes que expresan que la estaban regañando con severidad. Cuando hablan de 300 denarios, un denario sería el salario de un día de un jornalero. Entonces, estamos hablando de que este perfume y el frasco podrían haberse vendido por el equivalente al salario de casi un año de un jornalero. De ahí la estimación de entre 15 y 20.000 euros que hemos sacado antes. Y mira, el dar a los pobres no solo era una forma típica de piedad del judaísmo, sino que también era típico de la semana de la Pascua. En Juan 13, 19, cuando Jesús le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, mira lo que nos dice Juan. Dice que algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y esta frase es clave. Resulta que era tradición en la semana de la Pascua ir al templo a darle limosna a los pobres. De modo que estaban en la semana dar a los pobres. Era algo típico de esa semana, igual que para nosotros en Navidad es típico darnos regalos, para los judíos en Pascua era típico dar limosna a los pobres. No solo era algo típico de la semana de la Pascua,
era algo que la ley ordenaba. Si nos vamos a Deuteronomio 15, los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente. Si hay un menesteroso, es decir, un pobre contigo, uno de tu hermano, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Y los versículos siguientes hablan acerca del dar a los pobres. De modo que dar a los pobres era algo típico de la semana en la que estábamos, de la semana de la Pascua, era algo que Dios ordenaba, pero también era algo que Jesús, en cierto modo, ordenó durante su vida. Jesús le prestó mucha atención a los pobres. Pensad, por ejemplo, acordaos del capítulo 10 de Marcos, versículo 21, en el episodio del joven rico. Jesús, ¿qué le dice al joven rico? Que venda todo lo que tenga para dárselo a los pobres. Eso también lo encontramos en Mateo 19, versículo 21. O también en Mateo 6, en el Sermón del Monte, en los versículos 2 al 4, Jesús da instrucciones para cuando sus discípulos dieran limosna. O sea que Jesús asumía que nosotros, sus discípulos, daríamos a los pobres, daríamos a aquellos que tienen menos que nosotros. Entonces ¿piensas que estas personas que regañaron a la mujer llevaban razón? Pues mirad, todo parece indicar que sí. Dar a los pobres era algo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento. Era algo a lo que Jesús había prestado atención. Era algo adecuado, incluso en esa época, para hacerlo, porque era la época de la Pascua. Y sin embargo, mirad la reacción de Jesús, versículos 6 al 9. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya. La respuesta de Jesús, daos cuenta, es totalmente sorprendente. Dar a los pobres hubiera sido algo perfectamente válido, pero Jesús dice que lo que ha hecho esta mujer está bien. Y tenemos que tener mucho cuidado de no entender que Jesús está aquí diciendo que no hay que dar a los pobres. Cuando Jesús dice que los pobres siempre estarían con ellos, está haciendo una alusión a Deuteronomio 15:11, que es un texto que donde se llama a la generosidad. Lo que Jesús dice no es que no le den a los pobres. En palabras de un comentarista, lo que Jesús quiere decir aquí es que se puede y se debe ayudar a los pobres en todo momento, pero aquí está en juego algo más importante. Es decir, estamos ante algo que es más importante que dar a los pobres, y eso más importante es Jesús mismo, su venida y su obra en la cruz. Acordad de lo que decíamos al principio, que alguien sin gafas y que las necesite tendrá una visión incorrecta, una visión borrosa, una visión deformada, y que eso tendrá consecuencia en su día a día. Y aquí vemos un ejemplo. No es que los pobres no sean importantes, es que ahora mismo hay algo más importante. Y tener esa visión borrosa fue el problema de los que estaban ahí con Jesús. La pobreza, por cierto, daos cuenta, en parte es causada por el pecado. Por ejemplo, la avaricia, que es lo contrario al 10º mandamiento, la fomenta. Y un texto muy parecido a este, que nos ayuda a entenderlo, se encuentra en el capítulo 2 de Marcos, los versículos 18 al 20, cuando le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. La respuesta de Jesús es que en ese momento no era momento para el ayuno, ya habría momento para el ayuno. Y un poco lo que Jesús está diciendo aquí es lo mismo. No es que los pobres no sean importantes, pero hay algo más importante. Como dice un comentarista, la venida de Jesús, que representa el inicio de una nueva etapa de salvación, viene acompañada de actos suntuosos como el derramamiento de este perfume, que ejemplifica la extrema generosidad de la gracia de Dios. De modo que lo que Jesús está diciendo es que hay algo más importante que los pobres, que es Jesús mismo. Es posible que la mujer supiera que Jesús iba a morir. Si ese fuera el caso, además, eso mostraría que la mujer le había prestado una atención a Jesús tremenda, porque los discípulos de Jesús que habían escuchado sus predicciones sobre su muerte, pues la muerte de Jesús les pilló un poco de sorpresa. Otros comentaristas creen que la mujer pues no sabía que Jesús iba a morir, ¿vale?
Vemos que la mujer da todo lo que tiene, y esto nos recuerda algo que hemos visto hace un par de capítulos, que es la viuda pobre. En ambos casos tenemos unos líderes religiosos que son un ejemplo negativo y una mujer que es el ejemplo positivo y que contrasta con esos líderes religiosos. En el capítulo 12, versículos 38 al 40, vemos que los líderes religiosos eran avariciosos y se contrastan con la viuda pobre, que da todo lo que tenía. Y en este caso, vemos un contraste en este capítulo entre los líderes religiosos que querían matar a Jesús, versículos 1 y 2, y esta mujer que muestra una devoción absoluta a Jesús. Y hoy en este día se cumple, como ha pasado muchas veces, la predicción de Jesús. La mujer sigue siendo recordada. Como hemos dicho antes, no sabremos su nombre, pero sí todos conocemos, todos los que llevamos cierto tiempo leyendo la Biblia, conocemos esta historia y su acto de devoción. Y esta es la enseñanza central del pasaje, que tiene que ver con la lealtad. Y mirad, con la lealtad no hay una vía intermedia. O le somos totalmente leales a Dios, o le estamos siendo leales a otra cosa. Esta lealtad sin reserva a Dios, como este pasaje nos muestra, se puede encontrar con obstáculos. La mujer seguramente se encontró con el problema económico. Ella podría haberse planteado ofrecerle otra cosa a Jesús que no fuera tan cara, algo que le costara un poco menos. La mujer también se encontró con otro problema, que era la presión social. Daos cuenta de que había gente que se le oponía. Y no penséis que todos los que se opusieron a esta mujer lo hicieron con mala intención. Es muy posible que muchas de estas personas realmente estuvieran interesadas por los pobres y realmente creyeran que de verdad lo mejor hubiera sido vender ese perfume, ese frasco y dárselo a los pobres. Puede ser que tuvieran buena intención. Y mirad, en nuestro día a día nosotros tampoco nos va a resultar fácil serle leal a Dios, porque nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Algunos pues van a ser exactamente los mismos que se encontró esta mujer. Pero mirad, la lealtad a Dios es algo que toda la Biblia enfatiza. Pensad, por ejemplo, el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, lo que Dios nos está demandando es una lealtad absoluta a Él. Pensad también en el gran mandamiento que Jesús dijo, que es amar a Dios con todo, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente. También una llamada a la lealtad a Dios. Y daos cuenta que toda la ley del Antiguo Testamento, que a veces nos parece pues un poco desconectada, estaba construida en torno a la idea de ser totalmente leal a Dios y cómo en la práctica se manifestaría el ser leal a Dios. Evidentemente en nuestro día algunas formas de ser leal a Dios son diferentes a la época del Antiguo Testamento, pero la idea de fondo es la misma. Debemos ser leales a Dios en todo, en nuestro día a día, en todo lo que hagamos. Y otra cosa interesante que nos enseña este pasaje es que la lealtad a Dios, esta lealtad sin reserva, esta lealtad absoluta, esta lealtad que pone a Dios lo primero, no depende de tu formación teológica. Mirad, tanto esta mujer como la viuda pobre del capítulo 12 captaron mejor que muchos líderes religiosos lo que era la lealtad a Dios en la práctica, lo que era el compromiso total con Jesús. Vemos que en el capítulo 12 había líderes avariciosos y vemos que en el capítulo 14 hay líderes orgullosos que trataron, y como veremos lograron, matar a Jesús. Y a nosotros, estas mujeres nos sirven de advertencia, nos puede pasar como a estos líderes. Si no estamos dispuestos a que Jesús nos enseñe, si no estamos dispuestos a equivocarnos, si no estamos dispuestos a acudir a Jesús con humildad y que Él nos muestre dónde nos equivocamos, si lo que yo pienso siempre es lo correcto, pues permitidme deciros que nuestra lealtad no es hacia Dios, sino hacia nosotros mismos. Hoy, que es domingo de resurrección, estamos recordando que Jesús, como este texto anticipa, Jesús murió y resucitó. Y es por eso que hoy nos ofrece el perdón de nuestros pecados y nos ofrece una nueva vida. Y Jesús, en respuesta a esta salvación que nos ofrece, pues como está claro, nos demanda una lealtad absoluta. Piensa por un momento. ¿A qué dedicas tu lealtad absoluta? Puede haber muchos candidatos. Puede ser que seas leal a ti mismo, es decir, a tu ego, seas leal a tus posesiones, a tu trabajo,
a tu familia, a tu posición social, incluso a tu religión. Pero como vemos en la Biblia, no vas a estar satisfecho hasta que tu lealtad absoluta y primera sea para con Dios. Hoy, domingo de resurrección, recordamos que Jesús resucitó. Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el dueño de tu lealtad? De no ser así, una pregunta importante es si quieres cambiarlo, y eso tiene que ver con una decisión. ¿Quieres que Jesús sea aquel a quien le debes toda tu lealtad? Es una pregunta de sí o no, y algo que tú decides. La siguiente pregunta es, si quieres que Jesús sea dueño de tu lealtad, ¿qué deberías hacer? Aquí te invito a que acudas a la Biblia. Ahí vemos qué es lo que Jesús demanda de nosotros. Y en caso de duda, no dudes en preguntar a otra persona que pueda guiarte. Finalmente, para todos, la última pregunta es, en tu vida diaria, en tu día a día, ¿qué obstáculos enfrentas para darle toda tu lealtad a Dios? Das cuenta que puede haber muchos obstáculos de tipo económico, la presión social, la falta de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta importante es cómo vencer esos obstáculos. Si quieres darle toda tu lealtad a Dios, es importante que pienses qué obstáculos vas a enfrentar en tu día a día y que pienses por anticipado cómo vencerlos, para que cuando esos obstáculos vengan, sepas cómo dirigirte a ellos. La cuestión en definitiva que estamos hablando esta mañana es la lealtad a Dios. ¿Dónde tienes tu lealtad puesta? Vamos a terminar con una canción que os animo a que hagáis vuestra, una canción que seguramente conocéis, que habla precisamente de esto, de nuestra lealtad. La canción se llama Sin Reserva y os animo a que la hagáis vuestra, a que vuestra lealtad sin reserva sea para Dios. Que el Señor os bendiga. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, oh sí, Señor, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas.
te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones. Te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré.